Si les parece bien, unos 5 minutos para tener un quórum más amplio, a esta tercera conferencia del siglo de conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Mi nombre es Ileana Zárate, yo soy subdirectora de Coordinación Estatal y Municipal aquí en la Secretaría General del CONAPO y bueno, voy a estar con ustedes, es un gusto poder moderar esta sesión. A nombre de la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del CONAPO, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos. Es un gusto poder ofrecerles este tipo de conferencias. Le agradecemos mucho al Consejo Consultivo Ciudadano por esta importante iniciativa dirigida principalmente a los consejos estatales de población y organismos equivalentes del país. Y bueno, no sé si ande por aquí la doctora Rosario Cárdenas, pero bueno, le agradecemos enormemente también su labor como presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Y bueno, para mí es un gran placer, un gusto poder presentarles a nuestra panelista el día de hoy, a la doctora Carla Pedersini, quien nos hablará sobre quiénes son y a qué dedican el tiempo los jóvenes que no Nacional de Investigadores nivel 1. Estudió el doctorado en estudios de población en el Colegio de México. Fue miembro de la delegación mexicana que participó en el 46 y 47 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, que fue celebrada en la ciudad de Nueva York en abril de 2013 y 2014 respectivamente. Obtuvo la beca Junior Demographer otorgada por la International Union for the Social Study of Population para la participación en el seminario Women in the Labor Market in Changing Economies, que se realizó en Roma, Italia. Ha colaborado con artículos en los periódicos El Financiero y Reforma, y por otra parte, fue organizadora de la temática de migración y urbanización de la Conferencia Mundial sobre Población que se llevó a cabo en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entre sus últimas publicaciones destacan Mujeres y hombres mexicanos en la migración calificada a Estados Unidos, capítulo aprobado para su publicación en el libro Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México. Otra de sus publicaciones es Posibilidades y limitaciones de censos y encuestas de hogares para la medición de la migración en México, de la serie de documentos sobre política migratoria. Y una última publicación fue El efecto de la migración de México hacia Estados Unidos sobre la escolaridad de quienes se quedan, en el Anuario Educativo Mexicano, Visión Retrospectiva, Universidad Pedagógica Nacional, de la editorial Miguel Ángel Porrúa en febrero de 2018. Y bueno, le damos las gracias por esta conferencia, la más cordial bienvenida, y pues le cedemos el micrófono y la pantalla. Adelante, doctora, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí, en esta ocasión, pues voy a hablar de otro tema que he estado trabajando junto con Estela Rivero y que es acerca de la presencia de ninis en la sociedad mexicana. Entonces, no sé si quieres regresarte un poquito en la... Ok, bueno. Entonces, aquí como que lo que vamos a tratar de ver es quiénes son y a qué dedican el tiempo los jóvenes que no estudian ni trabajan en México. Y bueno, esto es un tema que hemos venido trabajando con Estela Rivero y que pues vale la pena profundizar en eso. Desde la siguiente. Desde el año 2011 se, comenzó a haber, la anterior, comenzó a haber un intenso debate en México sobre la presencia de ninis, un poco fue a raíz de un artículo que sacó entonces el que era rector de la UNAM, en donde hablaba de que había 8 millones de personas entre 15 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban. Y realmente esto pues era un fenómeno que se veía, que contradecía un poco lo que los fenómenos que se esperaban que sucedieran, que es que
se diera cada vez más un alargamiento de la infancia con una expansión del sistema educativo, o sea, que las personas estuvieran más tiempo en el sistema educativo, que el ingreso laboral fuera más tardío, pero con mayores niveles de educación, pero pues las personas que no estudian ni trabajan, pues no caben, digamos, en esta definición de estar más tiempo en el sistema educativo, ¿no? No están trabajando, pero tampoco están en el sistema educativo, entonces de alguna manera no se entiende por qué está pasando eso. Entonces, en parte se puede decir que pues se puede interpretar como una desaparición del modelo de vocación profesional, ¿no? Que implicaba un proyecto vital de futuro y un destino final conocido a partir de la educación. Y entonces, si esto está desapareciendo, pues las personas ya no quieren seguir en el sistema educativo. Eso podría ser como una interpretación. La siguiente. Ha habido, eh, la anterior. Ha habido muchas críticas a al concepto de ninis, ¿no? Se ha dicho que es una categoría que no está funcionando, que no está sirviendo. Entonces, una de las cosas que se dice es que no engloba a un grupo de población que tenga características similares, que eso es, por ejemplo, bueno, lo han dicho Leiva y Negrete, lo han dicho Orce Campos, o sea que las personas que están englobados en esta categoría son personas con características muy distintas. Además, pues en la definición amplia de ninis, como ya se ha comentado abundantemente en la literatura sobre el tema, están incluidas las personas que se dedican a las labores del hogar y que, digamos, no incluirían a esas personas como desalentadas y que no tienen interés en seguir, ¿no? Y en estudiar y en participar en el mercado laboral, sino que están realizando otro tipo de actividades. También se incluyen a personas que tienen una discapacidad y que por tanto no pueden participar en el mercado laboral. También puede ser que las personas estén buscando trabajo o que no trabajen porque tienen que realizar trabajos de cuidado. Entonces, todas estas personas están incluidas en la categoría de ninis y realmente pues son personas con características muy distintas que hacen que la categoría no resulte muy útil. La siguiente. Entonces, por otro lado, también se ha criticado que la categoría de ninis pues no capta a muchos jóvenes que sí se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Por ejemplo, jóvenes que trabajan demasiadas horas, ¿no? O que están en tipos de educación que no son muy útiles o que tienen una inserción laboral muy precaria, ¿no? O sea, que están en tipos de trabajo con salarios muy bajos y ellos pues no están incluidos en la categoría de niña. Entonces no es una categoría que nos ayude a entender todo lo que pasa con los jóvenes en el mercado laboral. Por otro lado, también se ha dicho que es un fenómeno que es de corto plazo, que en realidad muchos jóvenes pasan por la categoría de ninis, pero que no se quedan allí mucho tiempo. Entonces, que es parte nada más de las transiciones entre la escuela y el empleo y como así como la alta rotación entre trabajos que hay entre la juventud, ¿no? Y de hecho, pues Negrete y Leiva dicen que el término nini es mucho más endeble de lo que parece y que no es ni pertinente ni útil. Y antes bien impide conocer lo que hay al interior de las considerables cifras con las que normalmente se asocia. Entonces, dicen, no tiene mucho sentido hablar de los ninis. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué estamos hoy hablando de los ninis? Entonces, bueno, una de las cosas por las que yo quisiera hablar de este tema es que pues sí tiene algunas implicaciones para la sociedad, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de por qué es importante, por qué vale la pena hablar de ninis, es que hay una parte importante de la población que está justo en la etapa de vida donde es fundamental acumular capital humano y que no está acumulando capital humano, o sea, no se está preparando para una mejor situación en el futuro. Entonces, como mucha gente ya sabe, el capital humano se acumula de dos formas distintas. Una de ellas es por la educación, la escolaridad hace que acumulemos capital humano,
y la otra es por la experiencia en el trabajo. Y el capital humano lo que va a hacer es subir, ¿no?, la productividad de las personas que lo acumulan, y va a hacer que en el futuro estas personas puedan tener un mejor ingreso y una mejor forma de inserción laboral. Por otro lado, también se ha probado que si fuiste nini, va a tener un impacto eso sobre tus salarios y sobre tus oportunidades de empleo. Sé que el ICARBER encuentran que hay un impacto negativo para las personas que estuvieron en esta categoría o que fueron ninis durante la juventud, ¿no? Y bueno, la otra cosa es que, pues, si estamos en una etapa de bono demográfico, en donde hay una gran cantidad de personas en edad joven que pueden participar en el mercado laboral, y resulta que no hay espacios de educación y empleo para estos jóvenes, pues está desaprovechando la oportunidad que podría dar el bono demográfico. Entonces, desde un punto de vista demográfico también puede ver. Entonces, por eso a nosotros sí nos interesa entender un poquito más qué pasa realmente con los ninis, y qué, y qué es lo que realmente hacen, ¿no? Que eso es lo que voy a tratar de hablar un poco en esta presentación. Entonces, en el trabajo que habíamos hecho y cuando empezamos a hablar de los ninis fue a partir de los datos del censo de 2010. Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros tomamos en cuenta todas las personas que no estudian ni trabajan y que tienen entre 15 y 29 años, encontrábamos con el censo de 2010 que llegábamos efectivamente a 8.358.000 personas, que no estaban ni en el mercado laboral ni tampoco estaban en el sistema educativo. Y curiosamente, de ellos, 6 millones, 6,5 millones eran mujeres en 2010 y 1.847.000 eran hombres. Pero dentro de estas mujeres encontramos que la mayor parte, o sea, el 88% en el 2010, se dedicaban a los quehaceres domésticos. Entonces, realmente, pues nosotros pensamos que esas personas no se deberían de considerar ninis, porque ellas están haciendo una labor que es importante para los hogares en donde viven. Y por otro lado, tenemos que dentro de los hombres, que en 2010 había 1.847.000, pues 41% estaban buscando trabajo. Entonces, en realidad, estos que están buscando trabajo, pues no son el tipo de jóvenes desalentados que no quieren participar, sino que son personas que no se han podido incorporar al mercado laboral. Entonces, tampoco entrarían dentro de la categoría, digamos, de ninis que se entiende normalmente. Entonces, lo que hicimos aquí es que generamos una nueva definición de ninis, que le llamamos una definición restringida, en donde quitamos, ¿no?, a todas las personas que se dedican a los quehaceres del hogar, a las personas que están buscando trabajo y también a las personas discapacitadas. Y cuando hacemos esto, pues las cifras cambian notablemente. En el 2010, en lugar de tener 8.358.000 niños, nos quedábamos con 1.321.000, de los cuales 461.000 eran mujeres y 860.000 eran hombres. Es decir, cuando llegamos a la definición restringida, encontramos que la cantidad de mujeres es mucho más baja que la de los hombres. Porque si hablamos en general de las personas que no estudian ni trabajan, pues teníamos que la mayor parte eran mujeres. Este ejercicio lo volvimos a hacer con la encuesta intercensal de 2015 y encontramos otra vez lo mismo, que había 8,5 millones de personas, que la mayor parte eran mujeres, y cuando llegábamos a la definición restringida, que digamos son quienes de veras nos deberían de preocupar, teníamos 1.719.000, que son las personas que efectivamente, los jóvenes que efectivamente no están participando en el mercado laboral. Y pues sí veíamos un aumento tanto de mujeres como de hombres en esta categoría de los que efectivamente son niños. Ahora, volví a repetir el ejercicio con el censo del 2020, la siguiente, y vemos que pues la cantidad de ninis en la definición amplia incluye, son un poco más de 7,5 millones de personas,
pero vemos que hay una reducción de las que se dedican a los quehaceres domésticos, son menos. Antes eran 88% entre las mujeres de los 5.770.000 y ahora tenemos que son nada más 82, casi 83%. Y en el caso de los hombres hubo un aumento, ¿no? De los hombres que no trabajan ni estudian. Y lo que podemos ver es que cuando nos quedamos con la definición restringida, que es decir, con aquellas personas que efectivamente son ninis porque no se dedican a los quehaceres domésticos, ni tampoco están buscando trabajo, ni están discapacitados, entonces sí tenemos todavía que hay 1.665.000 personas, es decir, más personas de las que se mostraban en el censo del 2010. Y bueno, hay un aumento muy grande de las mujeres que están en esta categoría, aunque al parecer los hombres se redujeron. Entonces cambió mucho la proporción entre hombres y mujeres de los que efectivamente son ninis. Entonces, bueno, aquí pues nos damos cuenta de que pues sigue siendo importante ver qué está pasando y cuáles son las características de estas personas que no están participando y qué es a lo que se dedican realmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito, esto es del censo del 2010, esta gráfica, y lo que veíamos es que lo que está en rojo es la definición amplia. Y cuando hablamos de la definición amplia, todas las personas que no estudian ni trabajan, pues tenemos que las mujeres son las que ocupan el mayor espacio, tenemos que son casi mayoritarias las mujeres. En cambio, cuando usamos la definición restringida, que es la línea morada que ven hasta abajo, tenemos que las mujeres ocupaban el menor lugar en 2010. Y en cambio, para los hombres no hay tanta diferencia, o sea, aunque hay una parte que buscan trabajo y que por lo tanto los vamos a restar de la definición amplia, sí hay una diferencia entre la amplia y la restringida, pero es mucho menor de lo que sucede con las mujeres. Entonces, realmente en la definición de ninis, pues vemos que es otra cosa lo que podemos ver, que no es realmente que las mujeres no estén trabajando, sino que están realizando otra actividad y que hay factores de género que impiden que las mujeres se estén incorporando al mercado laboral o que sigan participando en el sistema educativo nacional. Entonces, la siguiente. Cuando vemos dónde hay más ninis por edad, en esta gráfica ya estoy hablando solamente de los ninis de la definición restringida, o sea, de los que verdaderamente son ninis, ya quitamos de esta definición a las personas que son buscadoras, que están buscando trabajo o que se dedican a los quehaceres domésticos. Entonces, cuando quitamos a todas estas personas de los quehaceres domésticos, vemos que para todas las edades, los hombres tienen una mayor participación que las mujeres. En todas las edades podemos ver que los hombres son más altos que las mujeres. Y también otra cosa que es interesante es que ver que el número de ninis es mucho más alto entre las edades más jóvenes, o sea, las edades de adolescentes, y a partir de los 20 años empieza a disminuir el número de ninis y eso sucede tanto para las mujeres como para los hombres. La siguiente. Entonces, bueno, o sea, como que es un poco raro entender por qué está pasando esto cuando por otro lado estamos viendo que, aunque estos datos ya son de 2010, pero de todas maneras estamos viendo que la asistencia escolar ha aumentado mucho en todos los grupos de edad, aún entre los de 15 a 17 que serían parte de los ninis. Entonces, como que no se entendería mucho por qué está pasando esto. Y por otro lado, en la siguiente podemos ver que, que la brecha de género en escolaridad también ha ido disminuyendo. Entonces, si las mujeres tienen mucho más nivel educativo, mucho más años de escolaridad en comparación con los hombres, o sea, lo que podemos ver en esta gráfica es que en el 2010 las personas que tienen entre 25 y 34 años tienen más o menos el mismo nivel de escolaridad, que ya no hay diferencias de escolaridad. En cambio, en los grupos de edad mayores podemos ver que sí se siguen observando las diferencias de escolaridad. De hecho, en la siguiente gráfica,
se observa, esto es ya en 2020, se observa que en los grupos de edad más jóvenes, las mujeres tienen mayor escolaridad que los hombres. Entonces, esto hace todavía más interesante tratar de entender, pues, qué está pasando con las mujeres y por qué hay una cantidad tan grande de mujeres que no están incorporándose al mercado laboral o que se salen del sistema educativo, las dos cosas simultáneamente. Porque podemos ver que en realidad las mujeres ya están teniendo mayores niveles de escolaridad hasta el grupo de edad de los 35 a 39, o sea, solamente es a partir de los 40 años donde podemos ver que hay más o menos igual y después de eso sí se presenta una mayor escolaridad de los hombres, pero hasta casi los 40 años las mujeres ya tienen mayor escolaridad que los hombres. Entonces todavía esto hace un poco más difícil de comprender, ¿no? Cuáles son las razones de que haya un porcentaje tan grande de mujeres que están dejando de participar en el sistema educativo y en el mercado laboral de igual manera. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí les voy a presentar resultados de 2 estudios que hemos hecho con Estela Rivero y yo, que contribuyen a la comprensión de la forma en que los ninis utilizan su tiempo. Entonces, para hacer estos estudios, utilizamos datos de las encuestas nacionales de uso del tiempo, y esas encuestas pues recogen información de las personas de 12 o más años, son representativas a nivel nacional y para las localidades rurales y urbanas de 3 regiones de la República Mexicana, el centro occidente, el norte y el sur sureste, y tienen información pues muy interesante acerca de las características y equipamiento de la vivienda, de la identificación de hogares, de las características sociodemográficas, de la condición de actividad y características del trabajo, que son las que nos permiten identificar quiénes son ninis, si no están participando en el mercado laboral y tampoco están asistiendo a la escuela. Y luego tienen información sobre las actividades que realizan las personas de 12 años y más que son integrantes del hogar, y también tienen información de las actividades que son realizadas por las personas de 12 años y más que no forman parte del hogar, pero que apoyan en actividades de tipo doméstico y de cuidado de personas. Entonces, es muy amplia la información. En cada uno de los estudios utilizamos diferentes ENUTs, encuestas nacionales del uso del tiempo, y utilizamos una metodología que es ligeramente distinta, y entonces llegamos a conclusiones que son muy parecidas. Entonces aquí les voy a enseñar qué fue lo que concluimos de estos estudios y qué nos dice acerca de los ninis. La siguiente. Entonces, bueno, en la ENUT de 2009, que fue donde hicimos este ejercicio primero, vimos que de todas las personas de 15 a 29 años, de acuerdo al ENUT, el 10% se podría definir como ninis. El 10% de todas las personas que estaban en ese grupo de edad, lo cual es un porcentaje significativo. Y luego había un 12% que podríamos definir como amas de casa, o sea, que no estaban participando tampoco, pero que no son amas de casa. Entonces, en el otro 78%, van a estar la población que no es nini ni tampoco es ama de casa, ¿no? Es el 78% de la población. Pero bueno, es un porcentaje importante de acuerdo a esta fuente de datos. La siguiente, vemos un poquito, presentamos cuál es la metodología que utilizamos. Para analizar la ENUT de 2009 usamos una técnica de perfiles latentes o clases latentes, como se le llama, que es una técnica que asigna probabilidades de pertenencia a los diferentes grupos, ¿no? Entonces, a partir de esta técnica, identificamos 4 patrones de uso del tiempo dentro de la población que se podría definir como nini. Y los diferentes patrones contienen personas con una organización del tiempo similar que comparten una característica distintiva en el uso del tiempo. Lo que pasa es que con esta técnica lo que obtenemos son las probabilidades de estar en un grupo o en otro, y es diferente que lo que usamos con la ENUT de 2014. Con la ENUT de 2014 utilizamos una técnica de conglomerados con K medianas, que es una técnica que es no jerárquica,
y consideramos 5 actividades para definir los grupos, para definir 4 conglomerados. Y las actividades que consideramos es dormir, los cuidados personales, o sea, todas las actividades que tienen que ver con arreglarse, bañarse, todo eso, las partes que es de ocio y recreación, las labores domésticas que no están remuneradas y los cuidados tampoco remunerados. Y a partir de estas 5 actividades, pudimos identificar 4 conglomerados. Y bueno, les voy a platicar un poco más de cómo son estos conglomerados. La siguiente. Entonces, las actividades que analizamos es el trabajo de producción primaria en los hogares, las actividades productivas que se realizan al interior de los hogares, que por lo general no son intercambiadas por una ganancia, el trabajo doméstico no remunerado, que son los servicios personales y domésticos proporcionados y consumidos en el mismo hogar, que no son proporcionados por personal doméstico. También las labores de cuidado, que son las actividades relacionadas con el cuidado no remunerado a menores de edad, a mayores y a enfermos. Y luego actividades de recreación, que las pusimos como ocio, recreación, que es la convivencia con amigos y familiares, las celebraciones religiosas, eventos deportivos, culturales o artísticos, practicar deporte fuera de la escuela, leer un libro o material impreso fuera de la escuela o el trabajo. Finalmente, también consideramos las actividades personales, en las que está tiempo para dormir, comer, rezar, ir al médico, ¿no? Son las actividades que se analizaron en estas dos versiones de la ENUT. La siguiente. Y bueno, con la primera ENUT, lo que hicimos, como ya les platiqué, con la ENUT de 2009, dividimos a la población en 3 grupos, que son los ninis, las amas de casa y los que estudian, trabajan o buscan trabajo. Y lo que encontramos aquí es que los niveles de escolaridad de los ninis y de las amas de casa son muy parecidos, como pueden observar. Tienen prácticamente niveles de escolar y que en cambio, y que son distintos del resto de la población, ¿no? El resto de la población se concentra en niveles de escolaridad más alto. Podemos ver que hay mayor número de personas que están en secundaria y en preparatoria y con estudios técnicos universitarios, y muy pocas personas, el porcentaje de personas que tienen educación primaria es muy bajo. Y esto es diferente de lo que sucede con los ninis o con las amas de casa, de acuerdo a lo que observamos con la ENUT de 2009. Siguiente. Y bueno, aquí son algunas de las características que pudimos ver, que es el promedio de horas por semana que los ninis, las amas de casa y los estudiantes dedican a las diversas actividades, estudiantes o empleados, o sea, los que no son ninis. Y entonces podemos ver los que están con asterisco, son las actividades que son las horas que son significativamente distintas, ¿no? Con respecto de los ninis. Y podemos ver que sí hay significancia en las diferentes actividades, en las horas que se dedican. Por ejemplo, las amas de casa tienen mucho menos horas de ocio que los ninis, pero los ninis no tienen más horas de ocio, por ejemplo, que los estudiantes o empleados. Y luego también, pues podemos ver que el tiempo que dedican las amas de casa, por ejemplo, a las actividades domésticas sí es significativamente más alto, al cuidado y bueno, y aquí tenemos una serie de actividades que no están suficientemente explicadas y que también juegan un papel importante y son significativamente distintas para los ninis y para el resto de la población. La siguiente. Entonces, bueno, esto es lo que hicimos con el sistema, con la metodología de perfiles latentes, y lo que encontramos son los patrones de uso del tiempo de los ninis y pudimos definir 4 grupos, ¿no? A partir de esta metodología. Y en esos grupos encontramos el grupo que tiene mayor ocio, ¿no? Que son los que se encuentran, es la primera columna. Después tenemos un grupo que digamos serían las personas que dedican mucho tiempo a cuidar, ¿no? Que serían los cuidadores. Tenemos un grupo que no podemos explicar muy bien cuáles son las actividades que hacen y en parte, bueno,
pensamos que es porque la manera en que como vienen definidas las actividades en la encuesta nacional del uso del tiempo ya no son muy, los jóvenes ya no se relacionan muy bien con la manera en que se definen las actividades. Y luego tenemos otra actividad que es la de productores domésticos y aquí encontramos también que hay significativamente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos mayor actividad de lo esperado para las actividades primarias y de cuidados de los productores domésticos. Entonces, bueno, siguiente. Aquí, estos son los resultados del estudio que hicimos a partir del ENUD de 2014 y que utilizamos una técnica diferente. Y lo que encontramos es que pudimos definir 4 conglomerados a partir de esta otra técnica y el porcentaje de casos que tenemos en cada uno de los conglomerados es de, el primero que llamamos los lúdicos, que son las personas que dedican mucho tiempo al ocio. Ellos ocupan más o menos es el 25.5% de los casos que encontramos en la ENUT. Hay un grupo que designamos como Enigma, que ocupa el 27.4% de los casos y que una de las cosas que pasa con este grupo es que en realidad no sobresalen por una alta participación en ninguna actividad, entonces están muy dispersos en varias actividades y como que es muy difícil definirlos o entender bien qué es lo que hacen. Hay otro grupo que llamamos cuidadores, que ocupan casi el 30% de los casos y que este grupo es el que dedica una parte importante del tiempo a actividades de cuidado y tienen muy poco tiempo para las actividades de ocio. Y después esto fue una cosa que fue diferente, como la definimos entre 2009 y 2014, que aquí sí tomamos en cuenta el tiempo que pasan las personas o que dedican las personas a dormir. Entonces pudimos identificar este grupo de jóvenes que duermen mucho, que pasan muchas de las horas, que tienen horas de sueño que son mucho más altas que los otros grupos y que pasan poco tiempo en otras actividades. Entonces a este grupo que le llamamos dormilones, pues es el grupo menos importante en términos del porcentaje de casos, sin embargo, no deja de ser importante, hay 17.4% de los casos que estarían en este grupo. Entonces, bueno, otra vez, en los dos análisis que hicimos, tanto en el de la encuesta de 2009 como en la de 2014, encontramos que en realidad los grupos en los que se clasifican las actividades que realizan las personas que podríamos decir que son ninis son muy diferentes y que hay una gran heterogeneidad entre las personas que podríamos definir como ninis. La siguiente. Entonces, bueno, a partir del análisis de los dos, de los resultados que obtuvimos con ambas, con la encuesta de 2009 y la de 2014, encontramos que detrás de la enorme presencia de ninis en México hay potentes factores de género, ¿no? Que están limitando la inserción laboral y educativa de las mujeres. Entonces, primero que nada, en la definición más amplia de ninis o cuando se habla del gran número de ninis, pues tenemos que ver que un porcentaje muy alto, como ya mostré antes, de las personas que podrían quedar en este grupo son mujeres, lo cual nos está pues, poniendo ahí un foco rojo de que hay algo que está limitando, ¿no? La participación de las mujeres, ya sea en el sistema educativo o en el mercado laboral, ¿no? Y luego, por otro lado, o sea, vemos que la participación de los ninis en las tareas no retribuidas del hogar y de cuidados es heterogénea, eso que ya lo mencioné antes, o sea, vemos que los grupos que pudimos conformar tanto con ambas metodologías utilizadas son muy diferentes y que el tiempo que se dedica a estas funciones se asocia negativamente con el tiempo que se pasa en actividades personales y de esparcimiento. Es decir, las personas que dedican más tiempo al trabajo de cuidados, pues tienen mucho menos tiempo para dedicar a las labores al ocio, ¿no? Al esparcimiento. También
encontramos que hay que avanzar más en las condiciones que mantienen a los jóvenes fuera del sistema educativo y el mercado laboral, porque pues no entendemos mucho qué es lo que está pasando ahí. La siguiente. Luego, otro tipo de reflexiones que tenemos acerca del trabajo que hicimos es que, pues al menos una parte de los jóvenes que se podrían clasificar como ninis, lejos de ser una carga para la sociedad, pues realizan actividades que son esenciales para el funcionamiento de sus hogares. O sea, sí están realizando actividades de cuidado no remunerados y que a lo mejor no hay otra persona que los pueda realizar. Y esto pues va a tener un impacto negativo sobre su desempeño laboral en el futuro porque no están acumulando capital humano. Entonces, hay cuando se habla de las políticas, ¿no? Para abatir el problema de los ninis, pues tenemos que tomar en cuenta que no nada más se trata de un problema de que no haya empleo para ellos, aunque también puede ser una parte del problema, porque sí sabemos que dentro de los hombres los que buscan empleo es un porcentaje muy alto, pero que también hay que hacer otro tipo de políticas que ayuden a que los jóvenes no tengan que quedarse en el hogar para realizar este tipo de labores de cuidado, ¿no? Y luego también vimos que el 27% de la población que calificaría como nini no se puede caracterizar en un patrón específico de uso del tiempo. Es lo que les comenté antes de que había ciertas actividades o este grupo que llamamos enigma, que en realidad no sabemos cuáles son bien las actividades a las que se está dedicando y pues por eso necesitamos indagar más sobre la manera como invierten el resto de su tiempo. Pues posiblemente aquí sí habría que hacer un tipo de investigación cualitativa para entender mejor cómo estas personas que no están participando en el mercado laboral ni en el sistema educativo dedican su tiempo, ¿no? Y una de las cosas que también pensamos que debería de pasar es que deberíamos de adaptar el lenguaje de cómo se recogen las actividades de los jóvenes, bueno, de todas las personas, de manera que sea un poco más fácil para los jóvenes eh, identificarse con el tipo de actividades, ¿no? La siguiente. Entonces, pues una conclusión como muy importante de nuestro análisis es que pues hay una parte importante de los ninis que no es despreciable, que sí contribuye a la economía, realizando actividades domésticas, de cuidado y de autoproducción. Y esto pues realmente rompe con la idea de que los ninis son los vagos que están todo el día jugando videojuegos, ¿no? O que pasan el día en actividades de ocio, en realidad están completando o están participando y contribuyendo a las actividades del hogar. Y también, pues confirma que hay una gran heterogeneidad. Entonces, esto con respecto a la crítica que yo les había dicho, que cuando se habla del término de Nini, se habla de que hay muchísima heterogeneidad y que en realidad no estamos hablando de un grupo uniforme, pues realmente se constata totalmente cuando analizamos las actividades a las que se dedican. Y pues muchos de ellos se encuentran en esta situación por razones que escapan a las condiciones escolares y al mercado laboral también, ¿no? Porque no se trata de las condiciones que hay en el mercado laboral, sino más bien también de que este, de que están realizando alguna actividad adentro del hogar. La siguiente. Entonces, bueno, el análisis que presentamos pues contribuye, ¿no? A entender la forma en que los ninis utilizan su tiempo, pero todavía tenemos que entender más cuáles son las razones, ¿no? De que haya estas diferencias entre los cuatro conglomerados. En realidad, ¿a quiénes estamos abarcando? Porque nosotros estamos analizando cómo se comportan o qué tipos de patrones hay entre los jóvenes, pero no sabemos cuáles son las causas, ¿no? Que están llevando a que suceda esto. Tampoco podemos explicar qué se entiende por ocio y recreación y qué es lo que determina que algunos jóvenes se dediquen a ello, mientras otros se ocupan de dormir, ¿no? O sea, es como cuáles son las razones que están detrás.
Y bueno, también es muy probable que la diferencia tenga que ver con motivación, con recursos económicos. Algunas actividades de ocio pueden ser costosas, no todo el mundo las puede consumir, digamos. Luego también detrás del tiempo que pasan los niños durmiendo puede haber un problema de salud mental, ¿no? Porque dormir mucho puede ser una señal de depresión y entonces habría que investigar más qué está pasando, o sea, si es una causa, ¿no? De que no estén participando la parte de la salud mental, o sea, al revés, por no estar participando en el mercado laboral, van a tener un efecto de depresión, ¿no? Y luego también está la cuestión de género, que las actividades de ocio pueden ser menos accesibles o aceptables para algunas personas, ¿no? En especial para las mujeres, ¿no? Entonces a lo mejor también hay un problema de cómo se están reportando las actividades. Y bueno, es de manera muy sucinta, como les quiero presentar el trabajo que hemos hecho y no sé si hay preguntas. Sí, muchas Creo gracias, que hay doctora, por la algunos. exposición. Sí, ya hay algunas en el chat. Me voy a permitir leerlas para que podamos responderlas. Bueno. Ah, mm, RJU a todos nos pregunta, o bueno, comenta, en el caso de los enigmas, ¿es probable que haya una mala calidad de información en las respuestas de los entrevistados? Sí, yo creo que, bueno, una parte de la mala información es lo que nosotros sospechamos que sucede, que el lenguaje de los jóvenes, a lo mejor la forma en que están hechas las preguntas de la encuesta del uso del tiempo, realmente no hace que ellos se relacionen con sus actividades, ¿no? Y como que ahora hay muchas actividades que están enmarcadas dentro del uso de las redes sociales, por ejemplo, que no se pueden como definir claramente qué es lo que estás haciendo cuando estás pasando mucho tiempo checando Facebook o entonces, eso tiene que ver con la manera en que ellos mismos o las palabras que utilizan para hablar del tiempo que dedican a eso, ¿no? Que no es como un tiempo muy definido ni muy claramente identificable qué tipo de actividad es la que hacen. Entonces, definitivamente, yo sí creo que hay mala información porque las preguntas no logran captar, ¿no? El tipo de actividades que los jóvenes o los conceptos con los que los jóvenes relacionan sus actividades, ¿no? Entonces habría que hacer como encuestas que estén más adaptadas, ¿no? Al lenguaje y al tipo de actividades que realizan los jóvenes. Ujú. Exactamente, esto de cuánto tiempo podemos perder viendo Facebook, Instagram, Twitter, ese tiempo debería de ser ocio, pero pues no sabemos cómo lo clasifican y además pues nosotros sabemos que se mezcla, ¿no? Con nuestro trabajo, no es algo como que se pueda separar muy fácilmente de las otras actividades. Entonces, definitivamente creemos que no se pueden identificar bien las actividades y que pues eso es una de las causas de que haya un grupo que pues no podemos saber bien qué es lo que hace, ¿no? Manuel Ordorica Mellado comenta, me llamó la atención el porcentaje elevado en el nivel de secundaria. Podría pensar uno en que no son los menos educados. El número de horas no explicadas de 37.9, ¿cuál es su hipótesis? ¿Quiénes son los dormilones, drogas, salud mental? ¿Los niños pueden ser un elemento importante para los cuidados? Entender mejor el ocio entre los niños que no entendemos nosotros. Mm. Sí, bueno, un poquito ya lo había comentado, ¿no? O sea, de que, pues sí, sí llama la atención que los que tienen mayores niveles de educación, pues no son ninis, pero bueno, también es un poco la definición, porque si estamos diciendo que los Ujú. ninis son los que van a la escuela, pues obviamente pues son los que tienen mayores niveles educativos, ¿no? Pero entonces sí vemos que los ninis se parecen mucho en la estructura por nivel educativo a lo que podemos ver con las amas de casa, ¿no? Entonces, eso pues es llamativo
Y el número de horas no explicadas, pues esa es la hipótesis de que no estamos entendiendo bien o que la encuesta del uso del tiempo no está logrando captar realmente las actividades de los jóvenes, porque no está suficientemente adaptada al tipo de lenguaje y a la manera en que los jóvenes ven su tiempo, ¿no? Y porque no, yo creo que también esto de las redes sociales y todo eso hace que sea muy difícil definir el tiempo, ¿no? O sea, porque se mezclan las actividades de trabajo con las redes sociales y son muy difíciles. Y bueno, en lo de los dormilones definitivamente pensamos que puede haber un problema de salud mental y ahí puede haber una endogeneidad. No sabemos si es porque son ninis y no tienen trabajo ni están participando en la escuela, que están durmiendo tanto tiempo, o si tienen un problema de salud mental y por eso no están trabajando ni están participando en la escuela, ¿no? Y eso sería algo que pues tendríamos que investigar con trabajos más cualitativos que nos permitan ver qué está pasando en esos grupos de edad y definitivamente pienso que los ninis pueden ser un elemento importante de cuidados. Por eso, una de las conclusiones que tuvimos con este trabajo es que, bueno, este gobierno ha hecho un programa importante para dar trabajo a los jóvenes, ¿no? Que puede ayudar, ¿no? Y de hecho, en el número, no sé si se acuerdan, una de las diapositivas que presenté, se ve que de 2010 a 2020 el número de hombres que son ninis disminuyó. Entonces puede ser que las políticas que se han llevado a cabo para disminuir la cantidad, esto es para el censo de 2020, que fue justo antes de la pandemia, entonces puede ser que para 2020 se haya podido reducir, ¿no? El número de personas de jóvenes que estaban buscando trabajo y que estas políticas pues realmente no hayan ayudado. Pero más allá de esto, lo que sí podemos saber es que no nada más es buscar trabajo, sino que a veces hay que suplir las labores de cuidado y eso es lo que está impidiendo que algunos jóvenes puedan participar en el mercado laboral o que hagan que se tengan que salir del sistema educativo de manera temprana. Y eso, pues es porque están realizando otro tipo de actividades dentro del hogar, ¿no? Entonces, ¿cómo suplir esas actividades de manera que los jóvenes puedan asistir a la escuela? Ese es un tema que queda en la política y que a lo mejor se podría hacer algo más que no tiene nada más que ver con el desempleo. O sea, no es un problema nada más de desempleo, sino es un problema de que realmente están haciendo alguna actividad que es importante para el hogar. José Luis Palma Cabrera comenta, recuerdo que Ivonne Sass analizó a qué se dedican los ninis, definición amplia, creo que con base en la ENADIS, y encontró que un porcentaje muy amplio de las mujeres estaban embarazadas o sobre todo tuvieron un embarazo reciente. Sí, yo no conozco el trabajo de Ivonne, me encantaría verlo, pero sí, o sea, lo que nosotros pudimos ver es que eran muchas mujeres unidas, ¿no? Y parece ser que todavía incluso el matrimonio es un impedimento para seguir participando en el mercado laboral, pero pues el embarazo aún más. Entonces no me parece sorprendente que sean mujeres que estén embarazadas y que o que acaban de tener un bebé, ¿no? Que por eso están fuera del mercado laboral. Pero entonces sí, el problema va a ser que las personas que están, los jóvenes, las mujeres que están en etapa reproductiva, pues no tienen opciones, por ejemplo, para dejar a los niños y que tienen que dejar de trabajar, ¿no? Después de haber tenido un embarazo, ¿no? Manuel Urbina comenta, no, pregunta, ¿qué porcentaje de ninis de 15 y 16 años se identificó en el 2020? Ay, no tengo ahorita el dato, o sea, apenas hice los datos de 2020 para la presentación, pero entonces no los tengo por edad, pero en este momento, pero sí pero sí, lo que sí pude ver con los datos de 2020 es que el porcentaje de ninis se concentran más en las edades más jóvenes, ¿no? Y bueno, un poco también es lógico, porque cuando llegas a la edad más adulta, pues tienes que trabajar, ¿no? Entonces no hay manera de que estés fuera del mercado laboral.
pero sí hay una concentración más alta, no te puedo decir ahorita el porcentaje exacto, pero sí hay una concentración más alta en las edades más cercanas a los 15 años. José Luis Palma Cabrera, felicidades a Carla y Estela. Sí. Lilia Buró, gracias por la información. Horacio Primo pregunta, ¿hay ninis en el campo? Y gracias, Sí, doctora. sí, sí hay ninis en el campo y es como muy difícil entender porque pues en el campo primero hay mucho menos opciones de escolaridad después de una cierta edad, ¿no? Entonces pues es más factible que haya ninis en el campo, por eso, o sea, que estén fuera de la escuela. Y por otro lado, las actividades remuneradas son más difíciles de obtener también. Y entonces sí, sí, sí hay ninis, sí hay un porcentaje alto que están en las zonas rurales. Patricia Noemí Vargas, el tema es muy relevante y sobre todo discutir la conceptualización y definición de este grupo poblacional para efectos de construir indicadores. Manuel Urbina, Este, Sí, bueno, o sea, tuvimos toda una discusión de mucha gente ha hablado de que es un tema que no sirve, pero sí es preocupante que haya un porcentaje de jóvenes tan altos que tengan que salirse, o sea, que incluso que las mujeres que se casen se tengan que salir del mercado laboral o que tengan que dejar de estudiar, ¿no? O sea, como hay factores de género muy fuertes, ¿no? Que hacen que, y para mí, pues lo de los ninis es un problema de género muy, muy importante. Manuel Urbina pregunta, ¿cómo impacta la transferencia económica que reciben los ninis en el incremento que se identificó en las mujeres? Felicidades por su investigación. Pues al parecer, aumenta en los porcentajes que yo mostré al principio, aumenta la cantidad de mujeres que son realmente ninis. O sea, dentro de los porcentajes que yo mostré al principio, podemos ver que baja el número de ninis, mujeres que se dedican a los quehaceres domésticos y aumenta en cambio el porcentaje de mujeres que son realmente ninis, o sea, que no se dedican a los quehaceres domésticos, ni están buscando trabajo, ni están discapacitadas. Entonces, parece ser que en eso también está habiendo más igualdad entre hombres y mujeres, porque también las mujeres están, incluyéndose en este grupo, ¿no? Y pues hay que tratar de entender bien eh, qué es lo que está pasando allí, ¿no? Porque pues es un poco, o sea, si vemos que hay más mujeres con mayores niveles educativos, pues llama más la atención que estén fuera del mercado laboral, pues igual que los hombres, ¿no? Pues, Teresa Jacome del Moral, felicidades por la presentación. Fernando Cortés pregunta, ¿no han investigado los posibles efectos de los tipos de hogares y las frecuencias de ninis? ay, saludos Tere y saludos Fernando. Eh, sí, yo creo es un tema que tenemos pendiente, que tenemos que hablar. Sí podemos con la ENUD ver un poco el tipo de hogares en las que están los ninis, pero bueno, el tipo de resultados que tenemos nos indican que son hogares en donde hay otro tipo de responsabilidades, ¿no? Que los ninis están cubriendo. Entonces, posiblemente hogares donde haya personas mayores o que haya muchos niños, ¿no? Que necesitan de cuidado, porque sí, el tema de los cuidados es muy importante. Bueno, es una cuarta parte de los ninis, más o menos, los que realizan cuidados, pero al menos lo que sí sabemos es que sí hay una parte de los ninis que realizan trabajos de cuidado. Teresa Jacome del Moral comenta, las personas que realizan trabajos de cuidados en sus hogares no solamente contribuyen de manera esencial a nivel familiar, sino también contribuyen a la economía nacional si consideramos que el trabajo de cuidados tiene un valor económico que equivale a alrededor del 26% del PIB. Y en este sentido se debe insistir en valorar socialmente el trabajo doméstico y de cuidados, así como incentivar un sistema nacional de cuidados. Exactamente, Tere, totalmente de acuerdo. Y bueno, o sea, esta visión que tenemos de que los ninis no sirven para nada y son un desperdicio, pues hay una parte que sí, o sea, lo que nos dice nuestra investigación es que sí hay una parte de los ninis que no hacen mucho, que pasan su tiempo en actividades recreativas y de ocio o durmiendo, que eso es lo último que vimos con la última ENUT,
Pero sin embargo, también podemos ver que hay otros que sí hacen actividades que son importantes para el hogar y que definitivamente un sistema nacional de cuidados podría ayudar a hacer que estas personas estuvieran más insertas laboralmente o en el sistema educativo y por lo tanto que su futuro fuera mucho más promisorio, ¿no? Incluso para la economía nacional eso va a ser positivo, ¿no? Bueno, y ya por último, Teresa Jacome del Moral, felicidades por la presentación. Y Gracias, Tere, muchos saludos. Gracias a todos por los comentarios. son todos los comentarios. Muchas gracias. Solo quería comentarle que tenemos pues a asistentes de todo el país, de los COESPO, de Baja California, de Morelos, de San Luis Potosí, de Hidalgo, son los que puedo identificar. Y pues le agradecemos mucho su exposición. Felicidades por el estudio, el análisis. Esperamos que lo podamos compartir con los COESPO. Igual puede funcionar para un análisis en el interior de cada estado para ver qué está sucediendo, qué está pasando con los ninis. Como dicen, Sí, no para es algo hacer menor. investigación más cualitativa y entender Exacto. bien qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Pero pues Yo al creo que va a menos ayudar mucho. muchísimas gracias, Y Liliana, pues sí, por la invitación y por haber moderado. sí, muchas gracias a usted. Y pues los esperamos en la próxima sesión. Gracias a todos por conectarse y pues que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Mucho luego. a ti.